La gracia de Dios en tu programa En Busca de tu Gracia. En minutos comenzamos. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, qué alegría, qué gusto contar con tu compañía, hermano, hermana. Un fuerte abrazo, les saluda y le acompaña Jonathan Barrantes para servirle a cada uno de ustedes. Y así, seguimos adelante, hermano y hermana, con estos hermosos programas. En tu programa, En Busca de tu Gracia. Qué bendición, hermano, hermana, un fuerte abrazo, saludes. Desde acá, desde la cabina de Buscando la Gracia de Dios, junto a nosotros, mi hermano Carlos Solano. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Jonathan, y muchas gracias a cada uno de ustedes por permitirnos llegar a sus hogares. Así como lo hacemos cada martes, encomendamos todo en las manos de Dios, para que a través de la fuerza del Espíritu, todo cuanto se logre comunicar, sea de provecho para cada una de nuestras vidas. Bendiciones. Bendiciones, Carlitos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche maravillosa. También junto a nosotros mi hermano Martín Quesada. Bienvenido, Martín. Qué dicha, qué alegría, qué gozo, de verdad, en nombre del Señor, que cada uno de ustedes ahí donde se encuentren estén con nosotros en esta noche y aprovechar realmente el momento que Dios nos regala. Bendiciones a todos, muchas gracias por estar con nosotros en esta hora. Amén, amén. Bueno, hermanitos, vamos a dar inicio, como se debe dar inicio toda actividad, con esa oración, pidiéndole al Señor que nos guíe, que nos acompañe. Y bueno, saludando a cada una de las personas que se van haciendo presentes en este momento. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cerrando nuestros ojos, si puedes, sacando un momento para encontrarnos con el Dios del cielo. En Él nos movemos, respiramos, existimos, caminamos y somos. Gracias, Dios mío, por esta hora que nos regalas, por este momento, Señor, que nos permites nuevamente como hermanos, como iglesia y como hijos de Dios, encontrarnos contigo, porque ya tú, Señor, te has encontrado con nosotros. Envía tu Espíritu, Señor, y renovarás la faz de la tierra. Que tu Espíritu, Señor, nos una, que el Espíritu de Dios nos guíe, que el Espíritu de Dios camine con nosotros, adelante, atrás, a los lados, arriba, abajo, en toda parte, en todo momento. Que sea Él el único Señor y el único Dios en el cual ponemos nuestra esperanza y nuestra confianza. Bendícenos, Señor Jesús, aquí donde estamos, quienes somos, Señor, y todo lo que necesitamos. Gracias por ser el Señor del cielo y por ser el Padre amoroso que comparte con nosotros su bondad y su misericordia. En Cristo Jesús somos más que vencedores, porque Él dio la vida por nosotros, nos sostiene, nos alimenta y nos llena. Gracias, oh Dios, por tu gran amor. En esta hora, Señor, concédenos tu sabiduría para poder llevar este mensaje y para poder transmitir, Señor, en nombre tuyo, las bendiciones que tú nos regalas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Un fuerte abrazo y saludo a usted que se hace presente, querido hermano y hermana. Bueno, disfrutemos de este hermoso tema que nos traen nuestros hermanos hoy en esta noche maravillosa. Que el Señor y nuestra Madre Santísima nos acompañen en esta noche y que el Espíritu Santo guíe y alimente nuestras almas, nuestros corazones. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Qué hermoso, Martín, si dentro de todo lo que Dios nos permite hacer es tratar siempre de aprender algo que realmente nos lleve a Dios. Yo sé que llegamos a una cantidad grande, tal vez, de programas, de haber sentido la gracia y la fuerza de Dios en cada uno de ellos para poder transmitir algo. Y yo pienso que hoy por hoy nos debemos sentir sumamente agradecidos con Dios de que nos dé esta gran bendición de poder estar hoy nuevamente acá, un martes más, reunido con cada uno de ustedes que nos abren las puertas de su casa, las puertas del corazón, para poder escuchar lo que de alguna forma el Espíritu va a guiarnos a nosotros para poder transmitir. Hoy vamos a hablar, Jonathan, de algo que tal vez puede sonar extraño para muchos, el Dios desconocido. Porque podríamos pensar, ¿cómo un Dios desconocido si lo conocemos? Pero cuando nosotros nos movemos en esta tierra y nos podemos dirigir a ciertos lugares, vemos cómo hoy en día el nombre de Dios anda en la boca de muchas personas. Pero no solo porque el nombre de Dios se pronuncie, es porque se conoce o se cree en él. Porque muchas personas, para hacer actos ilícitos, muchas veces hasta para hacer eso hacen una oración, pidiéndole a Dios que les ayude a hacer cosas que no son correctas hacer. Ese es el desconocimiento que hay de Dios. Ese es el Dios que de alguna forma nosotros tenemos que aprender a conocer. Si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, al libro de Job, y vemos cuando el diablo quiere tentar a Job, vemos cómo de alguna forma Job empieza a perder parte de todos los bienes que él tenía en aquel momento y hasta sus propios hijos. En ese momento, cuando Job empieza a perder parte de todo lo que tenía, dice: desnudo salí del seno materno y desnudo volveré a él. Yahvé me lo ha dado y Yahvé me lo ha quitado. Bendito sea el nombre de Yahvé. Ahí podemos ver al siervo Job sensatamente hablando de lo que nosotros hoy queremos transmitir a través de este programa. Y es lo que le estaba diciendo hace un momento, Martín. Siempre en los labios o en la boca de las personas está el nombre de Dios. Pero si nosotros nos metemos dentro de este libro de Job, vemos lo que Job está diciendo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Dios me lo ha dado todo, Dios me lo quita todo. El diablo sigue tentando a Job y ya llega a la propia carne de Job. Job empieza a encontrar grandes dificultades, se molesta en algunos momentos hasta reniega. Pero si nosotros ya nos vamos al capítulo 37, 38, ya vemos cómo Dios habla fuerte con Job. Y Dios le dice y le revela muchas de las cosas. Dice: ¿quién eres tú cuando yo hice los cimientos de la tierra para que tú me instruyeras en ese momento? ¿Acaso estabas allí para decirme lo que yo tenía que hacer? Dios habla fuerte. Si vamos al capítulo 42, en el versículo 2 en adelante, dice el siervo Job respondiendo a Yahvé en ese momento: me doy cuenta que lo puedes todo, que eres capaz de cualquier proyecto. Dijiste: ¿quién es este que vela mi destino con razones carentes de sentido? Si hablé sin pensar de maravillas que me superan y que ignoro, escucha y deja hablar. Te voy a preguntar y tú me instruirás. Y aquí es lo que quiero que aprendamos a prestar atención. Solo de oídas te conocía, pero ahora te han visto mis ojos. Carlos, perdón, me llama la atención en esta palabra que se nos proclama, que si uno lee toda la historia del libro de Job y la gran sabiduría que hay en ese libro,
uno escucha a Job hablando, bueno, y también los demás hermanos que participan ahí, una tremenda sabiduría en la cual se van desarrollando el libro, ¿verdad? Todo lo que habla Job de Dios, y en apariencia todo lo que Job dice es exacto, es correcto. Pero al leer esta parte que dice aquí Job, en el versículo creo que 3 y 4 y 5, ¿qué es lo que dice Job al final? Es que solo de oídas se había escuchado, se había entendido, pero ahora te veo. Entonces toda la sabiduría que Job tenía, todo lo que Job había dicho, todo lo que el Señor Job estaba hablando de Dios, se quedaba corto para saber quién es Dios en realidad. Y es Martín, ese es el punto principal al cual uno quiere llegar, porque es cierto, decimos hablar de Dios y todo el mundo hablamos de Dios, pero qué bonito cuando cada uno de nosotros, así como el siervo Job, logremos decir: antes yo te conocía de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. ¿En qué momento vio Job a Dios? Si Dios no se le presentó de alguna forma en el espíritu como era Dios, sino que Dios le habló fuerte. Ahí donde Job realmente descubre quién es Dios. ¿Quién es Dios? Dios es el que hizo el cielo, la tierra y todo cuanto existe. Dios es el que le da la sabiduría al hombre, pero no es el hombre el que es sabio por sí solo, sino por una gracia de Dios. Y es lo que es bonito escuchar. Me doy cuenta que lo puedes todo. Eso es lo que dice Job. Pero si nosotros nos quedamos con ese versículo 5, solo de oídas te conocía, pero ahora te han visto mis ojos. ¿Qué proyectaba Job antes de que él mismo pueda decir: antes realmente yo te conocía? Y vemos lo que usted, Martín, está diciendo. Se encuentra sabiduría en hablar. Dios me lo dio todo, Dios me lo quita todo. Es una sabiduría tremenda porque este hombre, bueno, hay que estar ahí. Hay que estar ahí para poder ser lo que este hombre decía en ese momento. Es que, ¿qué le quitó Dios? ¿O qué permitió Dios que se le quitara? Porque Dios no se lo quitó. Qué dolor sintió ese hombre de todo lo que estaba perdiendo, no solo materialmente, sino a la propia familia, sus hijos muertos, él enfermo, toda una situación donde todo parece que se descalabró, todo se cayó. Y escuchar a ese hombre decir: y si Dios me lo dio, pero Dios me lo quita, y bendito sea su nombre. Es fácil decirlo, o mejor dicho, es muy fácil leerlo. Exactamente. Pero que yo lo viva. Si usted y yo, hermanos, tuviéramos una situación donde todo está muy bien y en un momento otro todo está muy mal, diríamos nosotros lo mismo que Job. Y es que, Martín, ahí es donde uno quiere ir llegando. Nosotros, cuando las cosas marchan bien, es muy fácil dar un seguimiento a Dios, porque cuando todo está de la mejor forma o la forma como nosotros queremos, podemos decir: Dios existe, Dios es real. Pero cuando vienen las dificultades, cuando vienen las enfermedades, cuando viene la muerte, por eso es bonito estar leyendo este libro. Invitarlos a los hermanos a leer el libro de Job, porque es eso. Después parece que Job como que comienza a rebelarse contra Dios con todo lo que está viviendo. Es que cada vez se puede peor, la situación pues se complica, y Job ya como sale lo humano de él a reclamar, pero a reclamar con un sentido, porque Job era una persona buena, estaba haciendo las cosas correctas. Entonces, ¿por qué estaba viviendo esa situación? Vemos como el diablo, cuando hay una persona que entrega su vida a Dios y al servicio de los demás, el diablo nunca va a estar feliz, nunca va a estar satisfecho de ver a una persona actuando bien. Y es lo que dice, o sea, Job es así por todo lo que le has dado, porque le has bendecido los bienes, en todo lo que cosecha a él. Entonces, si lo pruebas, renegará. Carlos me ha dado un punto importantísimo para todos nosotros, como que decimos somos cristianos, que decimos conocer a Dios, que Satanás va a tocarnos en algún momento. Ciertamente. Porque pide permiso, dice a Dios, para ponernos a prueba, a ver si realmente nuestra fe y lo que nosotros decimos se prueba en ese momento duro de nuestra vida. Y cada uno de nosotros, ya sea en el hogar de cada uno de nosotros, los que estamos aquí,
como muchos de los hogares de ustedes, los hemos sentido en un momento en que todo está muy bien y gloria a Dios y qué bonito y qué alegría y qué canto y aplaudo, pero hay momentos en que uno no quiere ni aplaudir ni cantar, porque hay cada situación que uno dice, ¿por qué me pasa esto? ¿O por qué sucede esto? ¿O a qué se debe esto que está sucediendo? Y quizás aquí eso que usted está diciendo es el punto clave, que es que a Satanás no le gusta que uno esté bien y que Dios esté bendiciendo. Entonces vamos a probarlo. El mal va a luchar en todo momento por decirnos a nosotros, ¿te das cuenta que no conocías a Dios? Y eso es lo que va a luchar constantemente. De alguna forma, cuando nosotros intentamos orar, cuando intentamos superar en la vida para poder alcanzar ciertos objetivos, y el objetivo principal, alcanzar esa fuerza y esa gracia de Dios, tenemos que enfrentarnos al mal. De hecho, San Juan María Vianney decía, si en tu camino de fe no te encuentras de frente con el demonio, es porque vas en la misma dirección de él. Y de alguna forma es lo que nosotros tenemos que entender. Si cada uno de nosotros dedicáramos tiempo y leyéramos ese libro por completo, todos esos 42 capítulos del libro del Job, entenderíamos una historia maravillosa, una historia de luchas, de fuerza, de entrega, de sufrimiento, porque si bien lo que dice Martín, leer es sencillo, leer un libro como este es sencillo, pero meterse en esa historia, profundizar en esa historia y darse cuenta lo que cada uno de nosotros tenemos que aprender a sobrellevar, porque Martín, vea, es cierto, Job perdió sus 7 hijos, tenía 7 hijos y todos murieron, por lo que viene, tuvo la gracia de decir, Dios me los dio, Dios me los quita. Muchas veces cuando la muerte llega en un ser querido que está en nuestra casa, a veces decimos, ¿por qué a mí? En vez de decir, son de Dios. Es la frase común de la mayoría. Quiere decir que uno no acepta que Dios es Padre. Porque a veces uno dice, Dios es el Padre, es el Dios, es el Señor. Pero ¿hasta dónde es Señor? ¿Y hasta dónde es Padre? ¿Y hasta dónde tiene la autoridad Él para decidir sobre mi vida? Cuando pasa una situación que supuestamente yo la siento muy dolorosa, entonces, ¿dónde estabas? ¿Qué te habías hecho? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué tiene que ser contra mí? Y no es exactamente eso, sino más bien hay que darse cuenta que son los momentos donde el mal está trabajando y donde uno tiene que estar más firme y más seguro de quién y en quién ha puesto su fe y su confianza. Porque es bonito, o sea, hoy estamos tomando en cuenta este libro de Job, podríamos tomar cualquier otro libro, porque también hay muchos libros, el mismo Moisés tuvo que enfrentar dificultades también con todo el pueblo, y ahí podemos nombrar que el profeta Elías. O sea, yo sé que por tener una referencia a través de la escritura podríamos tomar cualquier referencia y todas serían apropiadas, porque si nos metemos en todo lo que tuvo que soportar el profeta Elías, fue grande. Y cuando nosotros que hoy vivimos en esta tierra y tenemos que ponernos a pensar si realmente conocemos o no conocemos a Dios, Martín, nos vamos a ir al Evangelio según San Juan, en el capítulo 4, versículo 22. ¿Qué podríamos decir de la historia de Job? Al llegar Jesús a la tierra tuvieron que pasar muchos años, pero había un pueblo que Dios constantemente les manifestaba su gracia y les daba certeza de que Él caminaba con ellos. En todos los momentos difíciles Dios siempre les dio la certeza que Él estaba ahí, pero aún así muchos de ellos no conocieron a Dios. Y Jesús llega a una samaritana, entra ahí y empieza a hablar con esa samaritana. Ya en el capítulo 4, versículo 22, le dice, vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Es lo que el mismo Jesús le está diciendo, pero es bonito si nosotros nos quedamos en esto. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Es bueno, Jonathan, Martín y cada uno de ustedes que nos escuchan, ponernos a pensar nosotros, cuando decimos adorar a Dios, ¿lo conocemos o no lo conocemos? ¿Qué es adorar a Dios? ¿Y qué es adorar? Porque bien podríamos profundizar en lo que es la adoración, pero yo sé que cada programa nos va a ir llevando a ir descubriendo dentro de todo lo que encierra nuestra fe como cristianos, para entender, este mismo tema nos puede llevar a muchos temas. A un montón. Hoy estamos hablando de ese Dios desconocido, pero
a ese Dios desconocido, una vez que lo podamos descubrir, entonces sabremos cómo adorarlo. Lo que la samaritana en ese momento vivió, ¿verdad? Ese encuentro con el Señor, en el versículo 25, si no me equivoco, el 4:25 es ¿De qué de San Juan. Ah, sí, capítulo 4, ya en ese momento donde ella se encuentra con ese Cristo, donde ella le pregunta, bueno, cuando venga el Cristo, todo se va a aclarar. Y el Señor le dice, yo soy. Qué lindo, ¿verdad? Ese encuentro con ella y ella con él, ahí se dio cuenta con quién estaba hablando, pues mientras tanto no sabía con quién estaba hablando. Y es lo mismo, Martín, muchas veces podemos estar frente a Jesús y no lo conocemos, porque le pasó a la misma samaritana, el mismo Hijo de Dios estaba con ella en ese momento y no conocía quién estaba hablando. Pero ¿cómo lo fue conociendo? A través de una conversación. Y a través de lo que el mismo Jesús le estaba revelando, porque sin ella haberle contado nada de la historia de lo que ella estaba viviendo, el mismo Jesús le reveló todo. La conocía muy bien. Claro. Y ya la esperaba hace rato. Sí. Porque Jesús no llegó ahí por casualidad, porque venía cansado, porque tenía sed. Uno podríamos conversar ahí un momentico. Al final, ¿Jesús tomó agua dada por la samaritana o nunca tomó agua dada por la samaritana? Y es que nunca tomó agua de la samaritana, pero sí le dio lo que él había prometido: yo te daré agua viva. Y esa agua viva se le fue dando conforme fue conversando con ella, hasta que ella dijo, veo que es un profeta. Y es bueno, porque Jesús le decía, el que tome de esta agua nunca más tendrá sed. Amén. Señor, dame siempre de esa agua, y eso es lo que nosotros también tendríamos que aprender a pedir. Pero sigamos descubriendo dentro de lo que es este Dios desconocido, y ahora vamos a ir a los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 17, versículo 23, nos dice el discurso de Pablo ante el Areópago. Ahí podríamos meternos también, Martín, que es el Areópago. Un día conversaba con alguien de esa palabra. ¿Qué es eso? Decía alguien. Bueno, es simplemente un lugar donde se supone que desde ahí se pueda llevar el mensaje, que puede ser cualquier lado. Puede ser una escuela, puede ser un colegio, puede ser una parte alta donde llega mucha gente. Entonces desde ahí puede anunciar, o sea, uno puede decir, bueno, el templo, pero el templo es un lugar sagrado donde siempre se va, pero un lugar diferente a ese. Sí, porque digamos, es que se suena complicado decirla, Areópago, sí, era el lugar de reunión que tenían los atenienses para poder discutir los problemas y dificultades que tenían, era para llegar a los acuerdos. Hoy ¿cómo le diríamos qué lugar puede ser? ¿Qué sé yo? La Asamblea Legislativa. Sí, puede ser más o menos algo así, ¿verdad? Un lugar donde la gente llega a discutir algún problema, alguna dificultad, sí. Y que llegó Pablo por ahí, nada más y nada menos que llegó Pablo. Y llega Pablo y se pone frente a ellos y habla con todos los atenienses y dice, atenienses, veo que vosotros sois por todos los conceptos los más respetuosos de la divinidad, pues al pasar y contemplar vuestros monumentos sagrados, he encontrado también un altar en el que estaba grabada esta inscripción, al Dios desconocido. Pues bien, vengo a anunciaros lo que adoráis sin conocer. Y volvemos a meternos dentro de esto. Yo sé que es lo que tiene que ser rico para nosotros descubrir. Porque qué hermoso si a través de este programa podemos nosotros decir, yo también quiero conocer a Dios. Yo quiero también que el apóstol Pablo de alguna forma me predique para ir descubriendo quién es Dios. Porque yo no quiero solamente de oídas escuchar quién es Dios, sino que quiero sentirlo en mi corazón, en mi vida. Quiero que Él empiece a actuar, que Él empiece a renovar. Porque, vea Martín, generalmente los que nos llamamos ser cristianos, muchas veces adoramos a Dios, nos postramos de rodillas, levantamos nuestras manos, abrimos nuestra boca para poder decir gracias Dios por esto, por lo otro. Pero hay momentos como que nos quedamos solo por instantes. Terminamos la oración y ya la vida sigue el mismo rumbo. Ya malas palabras, malas acciones, mal testimonio. Y esto es precisamente lo que cada uno de nosotros tenemos que aprender a descubrir. Conocer a Dios es seguirlo. Conocer a Dios es darle la autoridad a Él por completo de nuestra vida, de nuestra familia, de todo lo que tenemos nosotros. Eso es verdaderamente ir conociendo a Dios. Pero leer parte de este capítulo 17 es ir descubriendo. Yo sé que si nosotros seguimos leyendo, hay ciertos momentos, Martín, en que nos vamos a quedar tambaleando, porque
hay un algo que dice el apóstol Pablo que mucha gente, tal vez si lo leemos, va a decir, pero ¿cómo es eso? Vamos a tomar para ver cómo es que Pablo les da a conocer quién es Dios, para que sepan adorar al Dios que verdaderamente vive. A mí me llama la atención también, antes de que Carlos nos dé esa palabra, la astucia, o sea, la manera en que San Pablo encuentra un huequito, digámosle ahí, entre la reunión y la inteligencia que Dios le da para comenzar un diálogo en ese lugar. No comienza a criticarlos, no comienza juzgándolos, no comienza tratándolos mal, ni siquiera decirles idólatras o cosas de esas, no les dice nada. De alguna forma los elogia. Sino que más bien les dice, veo que son muy religiosos, veo que son personas de fe. Pero entre todos los que ustedes tienen ahí, depende del montón de dioses que tenían, había uno, una inscripción, una piedra por ahí escrita al Dios desconocido, y parece que también adoraban a ese Dios sin darse cuenta a quién estaban adorando. Y San Pablo aprovecha ese huequito, esa puerta, para comenzar a hablarles entonces de ese Dios que sí conocía él, que es la gran diferencia. No solamente es hablar de alguien que supuestamente existe, sino de alguien que realmente él vivía. Y comienza entonces a describir lo que ya Carlos lo va a decir, cómo es ese Dios. Vea qué bonito, porque es cierto eso que está diciendo usted. Si leemos el versículo 16, el capítulo 17, versículo 16, vemos parte de lo que usted está narrando, porque parte de lo que usted está diciendo. Dice, mientras Pablo les esperaba en Atenas, sentía indignación en su interior al ver la ciudad llena de ídolos. O sea, Pablo iba indignado de todo lo que veía, pero vea que es cierto, cuando él habla, usa la astucia. Mucha sabiduría. O sea, tenía gracia para poder dar a conocer a Dios, porque tenía esa gracia. Y también podemos leer todo esto y nos damos cuenta que llega un momento que todos se burlan de Pablo. ¿Por qué? Porque, Martín, la gente quiere escuchar un algo, pero a lo que yo siento, a lo que yo pienso, a lo que yo creo, no a la verdadera gracia y a la verdadera sabiduría que viene de Dios cuando se quiere transmitir un algo diferente. Todos nosotros, y es aquí poner atención, porque también se habla del templo, y es algo que también nosotros tenemos que aprender a conocer y descubrir. Dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es Señor del cielo y de la tierra, no habita en santuarios fabricados por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si de algo estuviera necesitado. El que a todos da la vida, el aliento y demás cosas, él creó de un solo principio todo el linaje humano, para que habitase sobre toda la tierra, y fijó los tiempos determinados y los límites del lugar donde habían de habitar, con el fin de que buscasen la divinidad, para ver si a tientas le buscaban y le hallaban. Pero no pensemos que se encuentra lejos de cada uno de nosotros, pues en él vivimos, nos movemos y existimos, como han dicho algunos de vosotros. Y es bonito quedarnos precisamente en esto. Él está cerca de nosotros. Y si cada uno de nosotros podemos ver que en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él existimos, empezaríamos realmente a decir si estamos descubriendo a Dios. Y eso es importante al leerlo. Pablo tiró por el suelo todos los dioses que ellos tenían en esas palabras, porque les dijo de ese Dios que es el Señor del cielo, de la tierra. Si es que ellos tenían dioses que eran para la lluvia, dioses que eran para el sol, dioses que eran para la prosperidad, para la fecundidad, para esto, para aquello y para lo otro. Pero San Pablo les dice en una sola, el único Dios que da todo eso es del que yo les quiero hablar en este momento. Y los dejó como diciendo, y estos, entonces todo este montón de cosas que tenemos aquí, de nada sirven. Vea, Martín, es algo
este tema nos tiene que llevar a muchas cosas y reflexionar en la escritura es bueno, porque reflexionar es bueno. Capítulo 17, versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es Señor del cielo y de la tierra. Amén. Ok, nos quedamos en ese punto. ¿Cuántas veces el ser humano le ha dado autoridad al demonio sobre la tierra, sobre lo que hay en la tierra? ¿Y por qué? Hubo un momento. Jonathan está, yo sé que muy entretenido con los que son controles y todo. Pero, Jonathan, este programa tiene que ser de provecho para todos nosotros, porque tiene que ser de provecho para nosotros. Estamos hablando de un Dios desconocido y cada uno de nosotros tenemos que aprender a descubrir a este Dios. Nosotros somos parte de una página que tiene el nombre Buscando la Gracia de Dios. Esta página nos compromete a nosotros, primero que todo, a encontrar esa gracia, porque si yo no encuentro esa gracia y quiero comunicar gracia a ustedes, no estaría comunicando nada. La gracia tiene que venir en mí. Cuando Jonathan empieza con un proyecto como este, para a través de una pantalla dirigir mensajes, precisamente es porque se intenta conocer a Dios, ¿cierto o no? Ese Dios que tenemos que mostrarle nosotros a las personas, ¿hubo algún momento en que se alejó de la tierra? ¿O en todo momento ha estado en la tierra? Y es bueno en momentos hacernos una pregunta como esta, porque ¿qué es lo que podemos pensar nosotros? ¿Siempre ha estado o hubo un momento en que Dios se alejó? Recordemos, Jonathan, cuando el mismo Moisés, cuando Dios le dijo, no sigo con ustedes. Moisés interviene por el pueblo y le dice, ¿qué va a decir las demás personas? Que sacaste a un pueblo para llevarlo a una perdición. Entonces, podríamos decir, en ese momento Dios siempre siguió ahí. Pero ¿hubo algún momento en que Dios se apartó de la tierra o no? Buena pregunta. Sí, está complicada. Piénselan, como dicen por ahí, piénselan. Y es bueno pensar. Quiero compartir también antes de dejar ese pensamiento ahí, que analicen todos los que están allá y acá también. Lo que dice San Marcos en el capítulo 1, versículo 15. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Renuncien a su mal camino y crean en la buena nueva. Jesús nos está llamando a la conversión. ¿Por qué? Porque el reino de Dios está cerca. Y hoy lo estamos viendo cerca, Martín. Está en medio. Por todo lo que está pasando. Pero hay que conocerlo. Hay que conocerlo. Es que es precisamente lo que cada uno de nosotros tenemos que ir pensando. Dentro de lo que se está diciendo, es bueno que nosotros conozcamos a Dios. Y les decía, estamos en una página donde el título principal es Buscando la Gracia de Dios. Esa gracia tiene que llegar, esa gracia tiene que penetrar en lo más profundo de nuestro corazón para poder nosotros darnos cuenta. Jonathan, ¿qué pensaría usted? ¿Hubo algún momento que Dios se alejaría de la tierra o en todo momento Dios ha estado con el hombre? Yo siento, Carlos, que donde está el pecado, Él no está. Pero el pecado estaría, digamos, en algunas personas sí, en otras personas no, porque no todos pecan al mismo tiempo, de la misma forma. Hay personas que han alcanzado la gracia de la santidad. Hablábamos precisamente de todas las luchas que tuvo Job. Podemos hablar de Moisés, cuando Dios le decía, no hay una persona tan humilde como mi siervo Moisés. Podemos hablar del profeta Elías, podremos hablar de la santidad de José. Y entonces podríamos decir, en ese momento sí pudo Dios estar con ellos. Pero si se habla de algo general, algo más global, para poder decir, hubo algún momento en el cual Dios se apartó de la tierra. ¿Cuándo y por qué pudo apartarse Dios? Le doy la respuesta, Jonathan, leyendo en el capítulo 7. Todavía no nos dé la respuesta, dejémosla ahí, dejémosla. Bueno, tal vez si alguno quiere contestar, ¿verdad? También de los que nos están dejémoslo un momentico para compartir esto que dice el Catecismo Católico. Catecismo Católico en el numeral 1756, hablando de todo esto de los dioses y de lo que a veces uno confunde que lo que está haciendo está bien y a veces no está tan bien. Dice,
Es por tanto erróneo juzgar de moralidad de los actos humanos, considerando solo la intención que nos inspira en las circunstancias, ambiente, presión social, coacción o necesidad de obrar, que son su marco. Hay actos que, por sí y en sí mismos, independientemente de las circunstancias y las intenciones, son siempre gravemente ilícitos, por razón de su sujeto. Por ejemplo, la blasfemia, el perjurio, el homicidio, el adulterio, no están permitidos hacer. Es un mal hacer esto como algo bueno cuando es algo malo. De esto lo que quería decir es que a veces el hombre cree que lo que está haciendo en ciertos momentos es bueno. Por ejemplo, si ese me golpea, yo tengo el derecho de golpearlo. Si ese me trata mal, yo tengo el derecho de hacer el mal. Si esa persona que tengo ahí en mi casa o donde sea que él esté, me tiene que servir a mí, me tiene que dar alegría a mí, me tiene que hacer feliz a mí, entonces lo utilizo, me aprovecho, como decía alguien por ahí, de su nobleza, y me aprovecho para que esa persona me sirva, en lugar de servir. Vieras que en este momento nos están escribiendo por acá. María Solís Chávez, ¿no la conoces, Martín? No sé, María Solís Chávez. Quién es. ¿Dónde vive? Oiga, cuidado. Bueno, Martincito, Carlos dice, María Solís dice, siempre ha estado con el hombre, porque él siempre espera que nos arrepintamos. Es la respuesta que está dando María conforme a la pregunta que hace Carlos, ¿verdad? Y hablando, sí, estamos bien. Vamos a ver si estamos bien. Oigamos la respuesta, pero más tarde, todavía no, porque por ahí está la respuesta. Bueno, Carlos, tal vez si vuelve a repetir la pregunta, por si alguno está ingresando en estos momentos que quiera también contestar. ¿Hubo algún momento en la existencia del ser humano en que Dios se apartó de la tierra? ¿Sí o no? Ok, ahí está. ¿Hubo algún momento en que Dios se apartó de la tierra? Nos dice Carlos Solano por acá. ¿Sí o no? Hablando también, Carlos, de ese Dios que San Pablo estaba predicando, el ambiente en el cual podía estar hablando era un ambiente pagano, completamente pagano. Pero al fin y al cabo también respetuoso, porque no le hicieron ningún daño a Pablo por estar ahí, sino que le pusieron atención. ¿De quién estaba hablando? Porque ellos mismos tenían ese Dios ahí, entonces no podían hablar nada ni discutir nada. Qué bonito cómo San Pablo comienza a hablar de ese Dios, pero no solamente de ese Dios que creó las cosas, sino de todo lo que San Pablo en las cartas de él nos habla precisamente del secreto de Dios. Y hay algo más. Bueno, hermanitos, qué bendición, de verdad que nos llena el corazón de alegría también. También está participando nuestra hermana Sonia Ramírez Quesada, hermanitas Vamos nuestras. A ver por dónde va. Hermanitas nuestras de nuestra parroquia, qué bendición, qué alegría de verdad contar con cada uno de ustedes. Bueno, nos dice Sonia. Está respaldando a Jonathan ahí, vea. Ahí está respaldando a Jonathan. Vamos a ver qué dice ahí. Dice Sonia: buenas noches, pienso que Dios sí está donde hay pecado, no participando de él, porque es Dios, pero sí llamando al pecador a la conversión, porque Él nos ama. Bueno, sí, en parte yo lo estaba viendo, pues sí. Yo lo dije diferente. Pero ahí va. Bueno, ahí vamos a esperar la respuesta ahorita y esperemos en Dios que sigan ahí contestando nuestros hermanos. Es cierto, cuando una persona también hace un comentario con sensatez y con sabiduría, es bueno, porque la misma palabra también respalda ese comentario de nuestra hermana Sonia Ramírez. Carlos, si yo tenía también una lectura de Isaías, ¿la puedo leer? Claro. No importa. La lectura de Isaías. Hablando también de este mensaje, es para darle algo más bonito ahí, para ver quién participa más. Oiga, santo toquecito, Martín, porque ya ahí está María Solís otra vez. Otra vez, ya ahí. No sabemos, Carlitos, si lo van a dejar entrar ahora, pero bueno. Bueno,
Dice nuestra hermana María: Dios es misericordioso, por eso envió a su Hijo para darnos la salvación. Claro que siempre debemos de arrepentirnos, y como el hijo pródigo, con el corazón humilde y reconociendo su pecado. Vamos a ver qué dice acá. Ay, santísima. Ay, ok. Y reconociendo su pecado, pedir perdón, nos dice nuestra hermana María por acá. Amén. Dice el profeta, dice San Mateo 15, San Mateo 15, versículo 8. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Porque a veces nosotros sí, alabamos a Dios, decimos, glorificamos a Dios, decimos, estamos haciendo las cosas muy bien, supuestamente estamos haciendo las cosas muy bien, pero a veces nuestro corazón está muy lejos realmente de conocer a Dios como se debe y como se debe adorar. Lo que estábamos diciendo hace un rato, cómo debemos de adorar a Dios. Pero como ese no es el tema de hoy, sí, sino es si conocemos realmente a Dios. Y en un momento, Martín, sí vamos a tomar un tema, precisamente lo que es la adoración. ¿Cuál es la adoración que a través de la Escritura podemos nosotros? Pero vea, tomando en cuenta esta lectura, ustedes me adoran a través de los labios, pero su corazón está lejos de mí. Vea qué bonito, Pablo, y aquí es donde el Espíritu Santo empieza a actuar en los mensajes que nuestras hermanas están dando. Y vea cómo las lecturas se complementan. Amén. Y cómo Dios hace de un programa un algo especial. Y tomen nota, secretario, decía. Tomen, sí, Jonathan, usted que iba a tomar nota. Vea lo lindo que actúa el Espíritu. Porque Amén. cómo el Espíritu empieza a entrelazar todo para que todo tenga cohesión y empiece a formarse de una forma tan hermosa que aunque nosotros podemos decir en algún momento que no conocemos plenamente a Dios, Dios sí nos conoce a nosotros. Vea lo que dice el apóstol Pablo. Porque somos también de su linaje. Si somos pues del linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea algo semejante al oro, a la plata o a la piedra, moldeados por el arte o el ingenio humano. Y aquí es lo bonito, lo que sigue Pablo diciendo a través del versículo 30. Dios, pues, pasando por alto los tiempos de la ignorancia, anuncia ahora a los hombres que todos y en todas partes deben convertirse. Los dejó un momento de ignorancia. Pasa por alto esa ignorancia que cada uno de nosotros podemos haber tenido en algún momento, pero nos llama a la conversión. La conversión es para ir conociendo a Dios, porque aquel que se convierte, aquel que realmente empieza a conocer a Dios, empieza a descubrir a través de la palabra cuál es el camino que tenemos que recorrer. Porque usted, yo, Jonathan y todos los que nos están escuchando, no estamos llamados a ir por caminos diferentes. Todos tenemos que tomar un mismo rumbo, el camino que nos lleve a la salvación. ¿Cómo encontramos ese camino de salvación? Precisamente aprendiendo a entender lo que Jesús nos está diciendo a nosotros a través del capítulo 4, versículo 22. No tenemos que seguir adorando a un Dios desconocido, tenemos que aprender a adorar al Dios que realmente vive. Y tenemos que manifestar de alguna forma a través de nuestra vida esta fuerza del Espíritu para que el Espíritu nos comunique quién es Dios. Qué hermoso. Entonces, ahí nos queda claro, o no nos quedó claro, cuál fue la palabra que se utilizó ahí para decir si Dios estuvo o no estuvo un tiempo con nosotros. No, pero aún no he dado pero es parte de, porque vea, hay momentos en que Dios parece que sí se aleja y permite ciertos momentos, como dicen, de soledad, donde parece que el hombre no está, que Dios se hizo desentendido, el hombre hace lo que le dé la gana, pero Dios no quiere decir que en ese momento no está actuando, de alguna manera siempre. Y como hay algo más que compartir, ya podemos ir soltando, como dicen, para ver qué tanto. Dice Carlos, pero Jonathan, que hay algo más. De ahí, pensándolo bien, entre el pecado y el hombre, ¿cómo es? ¿Sabe? Porque aquí tenemos un forro. Dice que el pecado sí causa una separación. Ok, pero volvemos a lo mismo. Ok, una persona peca. En el caso, digamos, yo cometo un error, un pecado.
lo que el mismo Pablo dice a través de la escritura, la paga del pecado es la muerte. Entonces, donde hay muerte, no hay un Dios, porque estamos dejándonos seducir por un algo que nos lleva a un camino totalmente equivocado. Entonces, si uno peca, pero algo que tenemos que entender nosotros, estaba viendo, no todos cometen pecado, porque estaba viendo un foro ahí. Uh-huh. Se dice y se da una idea también de con el pecado de Adán y Eva, Uh-huh. que Dios hizo una ruptura por el pecado. Fue como una separación, porque Dios mandó a ellos, ya los apartó. Sí, pero no hizo una división ni pensó en alejarse de ellos. No, porque simplemente lo que hizo fue como alejarlos del paraíso. Porque los alejó del paraíso, los mandó a la tierra, ya tuvieron que enfrentar, y ahora sí tenían que ganarse todo con el sudor de la frente. Entonces Martín quiere decir que entonces no va por ahí entonces, Martín. Entre muchos cabos ahí vamos amarrando. Vea, es que yo les digo, hablar de un tema como este es bonito, porque es cierto. ¿Cuántas veces escuchamos a una persona que anda totalmente errada en la vida decir gracias a Dios? Había un hombre rico, Martín, que tenía muchas posesiones, tenía dinero en abundancia, y decía, gracias a Dios tengo de todo, no me falta nada, puedo disfrutar, puedo hacer lo que se me antoje, porque no tengo necesidad que nadie me dé un algo para ser feliz. Era lo que expresaba el hombre rico en ese momento. El hombre rico con su dinero salía, se iba a los bares, gastaba en prostitutas y en cosas como estas el dinero que tenía, y decía, gracias a Dios puedo disfrutar de la vida. Pero ahí es donde nos damos cuenta que muchas veces se carece del sentido de quién es Dios verdaderamente, porque este hombre rico simplemente dice, lo tengo todo. Este hombre sale en algún momento a un viaje, en el viaje sufre un accidente, en el accidente queda inválido. Llega un momento, cuando llega a su casa ya lo tienen que llevar en una silla de ruedas, y el hombre manifiesta, creía tenerlo todo, pero cuando no hay salud se pierde casi todo. Llega una persona y le dice, ¿acaso no te das cuenta que la felicidad del hombre está en conocer a Dios? El hombre le dice a la mujer, ¿cuánto anhelaría que hubiera una persona que venga y me predique ese Dios? Porque yo quiero conocerlo. El hombre sigue sus cosas y por un momento dice, Dios, si tú me das la gracia de conocerte y verdaderamente descubrir quién eres tú y por qué realmente me amas, si me das la salud y la bendición de estar contigo, todos mis bienes los repartiré a los pobres. Esto hizo el hombre, y en un momento encontró la bendición de recuperar la fuerza en sus piernas. Cuando el hombre logró caminar nuevamente, fue directamente al banco, sacó todos sus bienes en dinero y se fue a los lugares donde era más marginada la gente y empezó a repartir parte de lo que él tenía. Esto es conversión, y esto realmente es decir, un hombre en el sufrimiento, en el dolor, muchas veces es donde verdaderamente se encuentra con un Dios vivo. Carlito Martín, bueno, Sonia Ramírez nos vuelve, Elizabeth Solano, Dios les bendiga, nos dice, Dios te bendiga, hermanita, un fuerte abrazo. Gracias por estar acompañándonos en esta noche maravillosa. Sonia Ramírez nos escribe por acá, Dios nos seguro dice, nos da libre albedrío, ¿verdad? Es lo que Dios nos libre albedrío. Él no se ausenta ni se aleja del hombre, es el hombre quien se aleja de Dios. Dios siempre nos busca y nos da las huellas a seguir para volver a Él y salir del pecado. Carlos, yo creo que sí es como el momento ya de dar la respuesta, dado que ya se nos está acabando el programa. Y bueno, se me viene en este momento Martín me tienen picado, Martín. Se me viene también el momento de Sodoma y Gomorra. En ese momento Dios sí se apartó, sí se fue. ¿Se apartó de todos? No. ¿O ciertamente solo de ese pueblo? No, Dios no se apartó de la tierra.
Es que la Bueno. pregunta es si Dios se apartó de la tierra, completamente, la tierra, no de un pueblo. No, es que sacó una familia. Sí. Sí. Vamos a ver. Bueno, ahí. Oigamos la respuesta. Dice ¿Qué alguien. dicen ustedes, hermanos? Nos rendimos. Bueno, Vea, ahí, bendito sea el Señor, de verdad que Pero qué Carlos, bonito. vaya dándole, pero suavecito. Sí, vamos a ir suavecito. Suavecito. Nosotros tenemos que aprender a leer mucho la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura nos va a nosotros a mostrar el verdadero conocimiento de Dios. El discurso de Esteban, capítulo 7 de los Hechos de los Apóstoles. Esteban, que va a ser un mártir, que lo van a apedrear por ver la gloria de Dios y por dar a conocer lo que Dios daba en aquel entonces. Se le revela muchas cosas en ese momento. Yo les voy a leer el versículo 42, capítulo 7, versículo 42, para conocer el discurso que está dando Esteban. Si ustedes quieren leer ese capítulo 7, lean y van a ver toda la fuerza y la gracia que Dios manifestó en ese capítulo para dar a conocer verdaderamente quién era Dios. Vea, capítulo 7, versículo 42, y escuchemos lo que nos dice. Entonces Dios se apartó de ellos y los entregó al culto del ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. Es que me ofrecisteis víctimas y sacrificios durante 40 años en el desierto, casa de Israel. Os llevaste la tienda de Moloc y la estrella del dios Refán, las imágenes que hicisteis para adorarlas, pues yo os trasladaré más allá de Babilonia. Seguimos leyendo, y para no hacer muy largo el texto, dice, y así hasta el tiempo de David, que contó con el favor divino y pidió disponer de una morada para la casa de Jacob, pero fue Salomón el que edificó esa casa. ¿Desde cuándo y hasta cuándo se apartó Dios de un pueblo que endurecía su corazón porque fabricaron ídolos, porque llevaron una tienda del dios Moloc, que en aquel momento lo daban como un dios? Es ahí donde nosotros tenemos que entender cuánto necesitamos los seres humanos volvernos a Dios, conocer a Dios, para que Dios vuelva a venir a la tierra. Yo sé que todos podríamos decir, Dios nunca se ha apartado. De hecho, cuando Dios manda a su Hijo Jesucristo es por el amor que nos tiene y porque quiere que cada uno de nosotros cambiemos. Pero a través del capítulo 3, versículo 16 del Evangelio según San Juan, cuando el mismo Jesús revela algo maravilloso, porque dice, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él, y aquí siempre va a haber la respuesta, Martín, para que todo aquel que crea en Él, si hay alguien que no cree, va a tener la misma fuerza y la misma gracia. Si el mismo versículo tenemos que aprender nosotros a entenderlo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hoy cada uno de nosotros, dentro de lo que Dios nos permite hablar, bendito Dios que la mayor parte de los que hoy estamos aquí presentes somos personas que servimos de alguna forma en el templo del Dios vivo. Y dentro de todo lo que nosotros hacemos, algo que tenemos que tener claro, tenemos un cuerpo débil. Tenemos muchas veces un espíritu abatido por los problemas y las dificultades que encontramos en este caminar. Esos momentos en los cuales sentimos debilidad en nuestra parte espiritual y de alguna forma nos apartamos de Dios, lo único que podemos mostrar es que necesitamos descubrir ese Dios vivo, porque cada uno de nosotros que habitamos en este suelo tenemos tanto, Martín, que descubrir quién es Dios verdaderamente. Hermanitos, qué alegría de verdad también contar con la compañía de tantos hermanos hoy. Nuestra hermana Marta Aguilar nos escribe por acá también, gracias por este medio, muchas bendiciones. Lady Salas, que Dios los bendiga a ustedes y a todos nosotros. Carlitos, Martín, quiero que cerremos este programa
con la respuesta directa. ¿Se apartó Dios o no se apartó Dios? Sabemos que nos leyó ese espacio ahí. ¿Se apartó o no se apartó y por qué? Porque esto es tal vez lo que quieren escuchar nuestros hermanos al otro lado, ¿verdad? Lo vuelvo a leer. Capítulo 7, versículo 42. Perdón, Carlos, y antes de que termine de leerlo, también para que lo retomen con Ezequiel capítulo 8. Ezequiel capítulo 8, y entonces leemos lo que nos dice. Ese capítulo 8 de Ezequiel es un algo extraordinario dentro de lo que Dios mismo revela en ese momento, y es bueno. Pero ve, Jonathan, yo sé, la escritura nos dice: entonces Dios se apartó de ellos. O sea, está siendo claro Esteban en que se apartó. ¿Por qué? Porque Dios estaba ofreciendo prodigios, milagros, cosas extraordinarias a favor de todo el pueblo de Israel. La terquedad es la que aparta a Dios. Ok, entonces para que nos quede claro y le quede claro a la audiencia, ¿verdad? Sí se apartó porque ellos confundieron todo eso con ídolos. Exactamente. Y cambiaron a Dios por un ídolo. Ok, ahí está la respuesta. Amén. Entonces, Martín, nos tenías también una lectura, ¿verdad? No, nada más era mencionar. Nada más para que la tengan ahí como referencia, porque para el pueblo de Israel, el templo es la clave, y para Dios también. Dios estaba en ese templo, pero en algún momento se apartó, abandonó el templo. Es como decir, a los abandono y los dejo a su placer. Después llegará su momento, que es cuando ya Él da la gloria de su salvación. Desde que parte ahí, ya Él no volvió, mandó a Jesucristo. No, digamos, hasta cuando llegó el rey David fue cuando Dios volvió a manifestar otra vez. Entonces, a manifestar su presencia. Sí, porque hay que también entender el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estamos hablando ahí de un tiempo ¿desde cuándo? Desde... Vea que es bueno. ¿Desde cuándo? Desde que Josué trasladó al pueblo de Israel a la tierra prometida y el pueblo cayó en el pecado, desde ese momento hasta el rey David fue cuando Dios se apartó. Imagínense, pasaron varios años, muchas generaciones, las que fueron más de 14 generaciones que estuvieron apartadas de ese Dios. Y hoy por hoy cada uno de nosotros podríamos ir pensando lo que hoy se está viviendo en este mundo. ¿Cuántas personas realmente tenemos convicción de que Dios verdaderamente existe? Y hoy también nos preguntamos, pero nosotros no hacemos ídolos, no hacemos estatuas, pero hemos convertido mucha cosa en eso, ¿verdad? Esos son los falsos ídolos, Oiga, que se va poniendo emocionante cuando tenemos que terminar, ¿verdad? Qué increíble. Todo es importante, porque cada uno de nosotros siempre tenemos que ir descubriendo algo. Nosotros tenemos que formarnos como cristianos. Nosotros tenemos que aprender a descubrir dentro de lo que Dios nos pide hacer, porque hoy simplemente estamos hablando de unos ciertos capítulos que nos muestran a nosotros el desconocimiento que hay de Dios, porque vea que el mismo Jesús, cuando habla con la samaritana, les dice: o sea, ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, pero llega la hora, y ya estamos en ella, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dios es espíritu, y todo el que le adore debe de adorarlo en espíritu y en verdad. Esto es lo que cada uno de nosotros tenemos que ir aprendiendo. ¿Cuán necesario es para todo ser humano encontrarnos con Dios, Martín? ¿Y cómo lo hacemos? Es cierto que cuando oramos, cuando nosotros disponemos nuestro corazón, y yo sé, Jonathan, ya para concluir, este tema es un tema que nos va a llevar a mucho, porque nos va a llevar a mucho, y día a día este programa, buscando la gracia de Dios, por la fuerza del Espíritu, nos va a ir ayudando a nosotros a ir encaminándonos en una verdadera fe para poder seguir realmente a Dios. Carlos y Martín, y ahora que mencionas esto, qué importante. Ahora sí vienen proyectos muy lindos, vienen cosas diferentes, pero así como podemos ver en esa pantalla, le rogamos a usted, hermano y hermana, que nos pongas a los pies del Señor para que esto funcione. Amén. Porque si Dios no va adelante este proyecto, de nada nos sirve, ¿verdad?
Ya para entrar en un momentito de oración, humildemente sí les pedimos, oren por nosotros. La misión que Dios nos encomienda a nosotros a través de esta página es a anunciar. Y lo hemos dicho, Martín, en otros momentos. Somos católicos, amamos nuestra iglesia católica. Y por eso estamos aquí, porque lo que queremos es que nuestra iglesia cada día vaya en un crecimiento. Y que todos realmente nos aprendamos a complementar para formar un solo cuerpo. Así como la palabra nos enseña que todos nosotros formamos un cuerpo. Y que Cristo es la cabeza. Eso es lo que realmente todos tenemos que alcanzar. Ahí donde tú estás, amado hermano, amada hermana, olvidándose de cualquier problema, cualquier dificultad que haya en este momento, y solamente intentando poner la mirada en aquel que nos puede salvar. A Él decimos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre misericordioso, que has formado todo cuanto existe aquí en la tierra, nosotros humildemente te pedimos la sabiduría necesaria para poder encaminarnos en esta vida haciendo lo que es bueno. Humildemente te pedimos, danos la humildad de Moisés, danos la fuerza de Sansón, danos la santidad de José, danos la fe de María Santísima, danos la energía que tuvo Josué para trasladar un pueblo a la tierra que emana leche y miel. Danos, Señor, la sensatez de Daniel, que prefirió ser quemado antes que negarte a ti. Danos, Señor, lo que cada uno de nosotros necesitamos, la fuerza de tu Espíritu. Porque si Jesús, cuando subió a los cielos, nos dejó el Paráclito, el Defensor, para que Él nos iluminara por el camino que tenemos que recorrer, es esto lo que necesitamos, Señor. Ya lo hemos dicho mencionando esta cita bíblica de la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 14. El amor de Cristo nos urge. Y hoy, Dios, si cada uno de nosotros aprendiéramos a sentir la necesidad de ti y poder darnos cuenta de cuánta urgencia hay en esta tierra, en esta humanidad de ti. Si tú, Señor, echas un vistazo sobre los hogares, sobre las familias, verás conflictos, verás guerras en cada uno de los miembros de la familia, verás discusiones, verás muchas cosas negativas, Señor. Pero hoy lo que nosotros queremos, recibir tu fuerza y tu gracia para poder predicar con valentía, para que ese despertar que cada ser humano necesitamos sea el despertar que nos lleve a ti. Y cuando nos dé la gracia, Señor, de poder cerrar nuestros ojos, abrir el corazón y poder a través de una palabra manifestar el agradecimiento que tenemos contigo por estar junto a cada una de nuestras vidas, por poner tu mano, Señor, en nuestro hombro y decirnos: no tengáis miedo, que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Es creer, Señor, dentro de todo lo que tú a través de la Escritura nos manifiestas para poder seguir adelante. Bendice esta página, buscando la gracia de Dios. Bendice las pantallas, los micrófonos, los cables, computadoras, Señor. Pero ante todo, bendice la vida que nos has dado. Porque si nosotros alcanzamos de ti esta bendición, podremos sentirnos felices de poder ser partícipes, de anunciar a todos aquellos que nos quieran escuchar
y decirlo con valor y con fuerza: Dios realmente está vivo. Dios verdaderamente es Dios, y a Él es al cual queremos llegar todos, porque con un corazón dispuesto queremos alabarlo, queremos bendecirlo, queremos glorificarlo. Pero ante todo queremos creer, Señor, verdaderamente en que tú nos miras constantemente y que tenemos que dedicar nuestro tiempo haciendo el bien, trayendo un mensaje verdaderamente de paz, Señor, para que todos aquellos que escuchen tengan la gracia de esa verdadera conversión. Y cuando la conversión empiece a llegar a cada uno de tus hijos y podamos ver una vida mejor, podremos decir: bendito Dios que nos dio la gracia de hablar. Bendice, Dios, a Jonathan, este proyecto que inició a través de esta página. Bendice a Martín, Señor, que valientemente viene martes a martes para poner a tu servicio lo que tú le has regalado. Derrama bendición sobre él, sobre sus hijos, sobre su esposa, sobre todos los que forman parte de esa familia. De igual forma, Señor, bendice a Jonathan y a toda la familia que tiene, Señor, él. Derrama tu gracia, Señor, y ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor, para que en todo momento realmente logremos sentir que tú estás a nuestro lado y que nunca seremos nosotros los que hablaremos solos, sino tu Espíritu, el que hablará a través de nosotros, para que el mensaje verdaderamente llegue y empiece a transformar la vida y el corazón de las familias. Que hoy, en este momento, todas las familias que nos escuchan se llenen de tu bendición, y esas familias sigan comunicando a otras que Dios ha venido para darnos la salvación. Bendito y alabado sea, Señor, hoy y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hemos presentado En Busca de tu Gracia, buscando la gracia de Dios.